Dios nos ha dado en bendición esta segunda carta de Pedro para advertirnos de los falsos maestros que han sido infiltrados en la iglesia y que debemos de reconocerlos, porque si no estamos preparados y capacitados con la verdad del Evangelio de Cristo, podemos ser engañados fácilmente, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así como también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ellos corren y hablan falsamente en el nombre de Jehová, y Jehová no les ha enviado ni les ha hablado. Una visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos hablan. Así lo dice Jeremías capítulo 14. Porque así también, como el ladrón viene solo para robar y matar y destruir, así son los falsos maestros. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Dios nos advierte: estamos en guerra. Debemos de estar preparados en todo momento. Y empecemos a prepararnos con este estudio, ahora que estamos comenzando y que vamos a comenzar en este instante. Y quédese hasta el final para que reciba instrucción de parte de Dios por medio de su palabra y seamos instruidos y bendecidos. El título del mensaje es El testigo fiel. Para esto tendremos solamente 3 versículos. Estamos en esta segunda carta de Pedro, capítulo 1, y daremos lectura del versículo 16 al 18. Y leo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, demos una oración para comenzar. Te damos gracias, Padre, porque has dejado tu palabra para que nosotros la podamos conocer tu voluntad, y tú quieres que sepamos cuál es esa voluntad. Abre el entendimiento al predicador para que no diga una palabra que no está ahí, sino solo la única y exclusiva para darte honra y gloria, decir verdad, y a todos los que oyen la reciban y la entiendan. Que tu Santo Espíritu les abra el entendimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos en esta serie de Segunda de Pedro y le hemos dado lectura a estos 3 cortos pero potentes versículos. Pero primero necesitamos ver qué es un testigo. Para esto necesitamos estos 2 puntos que vamos a analizar. Punto número 1, el testigo fiel. Punto número 2, el testimonio del testigo fiel. Así que el testigo fiel, ¿cómo reconocemos un testigo?
¿Cómo sabemos que es un testigo? Porque tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas voces que nos dan. Nosotros mismos tenemos una opinión personal, pero veamos en realidad qué es un testigo. Un testigo, según el diccionario regular, y aclaro, no bíblicamente, dice: un testigo es una persona que aporta información relevante a un proceso legal al declarar sobre hechos que presenció o escuchó directamente. Actúa bajo juramento de decir la verdad, haciendo fundamental para aclarar situaciones, corroborar pruebas y apoyar argumentos en juicios existentes. Fin de la cita. Así, mis queridos hermanos, también necesitamos saber cuántos testigos se necesitan para corroborar lo que acabamos de leer. Vayamos directamente a las Escrituras porque este es nuestro objetivo, conocer lo que dice Dios. Y dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Fin de la cita. Esto, mis queridos hermanos, Dios se lo dicta a Moisés y lo deja registrado en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Así que ya va teniendo más forma este mensaje. Y ahora bien, ya hablamos qué dice el diccionario del mundo sobre de un testigo. Ahora veamos qué dice Dios en su palabra. Vamos a ver, y aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Juan, en su primera carta, y estoy hablando del capítulo 1, versículo 3, dice y leo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fin de la cita. Así que la Escritura lo dice muy claro: lo que hemos visto y oído, eso es un testigo. Ya que sabemos bíblicamente qué significa ser un testigo y que se necesitan 2 o 3 para validar un testimonio, ahora acompáñenme con su imaginación a una corte donde se llama al banquillo del testigo nada más y nada menos que al apóstol Pedro, para que nos hable de lo que vio y oyó. Y volvamos a leer estos maravillosos 3 versículos, muy cortos pero muy poderosos, mucho que tenemos que desempacar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, y leo. Y así aclaro para decir que vamos entrando al punto número 1, que es el testigo fiel. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Hagamos una pequeña pausa allí, mis queridos hermanos. Necesitamos refrescar nuestra mente qué significa lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Fábulas artificiosas. Recordemos que una fábula es un relato literario breve, escrito en prosa o en verso, que busca dejar una enseñanza o una lección, pero principalmente moral, conocida como moraleja.
Sus personajes son generalmente animales, plantas o elementos que son inanimados, que hablan y actúan como humanos, personificando virtudes o defectos. Así que todos sabemos que los animales o las plantas o los elementos no hablan. En otras palabras, es algo inventado por el hombre. No existe. Eso es una fábula. Así que volvamos al texto. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Algo que no existe. No, sigo leyendo, sino como habiendo visto. Primer requisito para un testigo fiel y válido. Con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencias. Versículo 18. Y nosotros oímos, segundo requisito para ser un testigo fiel y válido según las Escrituras. Esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Fin de la cita. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, que Dios es bueno, que nos ha dejado registrado estas palabras. Pero usted se preguntará, ¿y es todo? Dios es misericordioso con nosotros y sabe que nosotros necesitamos un poco más y que no es suficiente. Pero también sabemos que una sola vez que lo diga Dios es más que suficiente. Pero recordemos que Dios nos conoce como somos. Así que le pido que me acompañen con su imaginación de nueva cuenta a la corte y llamemos y sentemos en el banquillo del testigo a Lucas, y que nos atestigüe y corrobore lo que Pedro vio y oyó. Y aquí entramos en el segundo punto, que es el testimonio del testigo fiel. Vamos a Lucas capítulo 9 y comenzaremos a leer en el versículo 28. Ya se encuentra usted allí en esa corte, ya sentó a Lucas en ese banquillo para dar su testimonio. Así que escuchémoslo, y a partir del capítulo 9, versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el versículo 35 del capítulo 9 de Lucas. Así que vaya qué testimonio acaba de dar Lucas. ¿No lo cree así? ¿A quién no le gustaría haber estado con ellos en ese monte? Pero volvamos a la lectura de Lucas 9:35.
¿Cuáles fueron las últimas palabras del Padre que habló desde el cielo en esa nube? ¿Recuerda? Dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Según Deuteronomio 19:15 dice que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En este caso hay 3. Lucas 9:28 afirma 3 testigos: Pedro, Jacobo y Juan. De modo que Pedro es un testigo fiel, confiable y verdadero. Pero veo que usted es muy buen observador y eso está bien y me gusta. Y me pregunta, espera un momento, Lucas no estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Por qué debo de tener a Lucas como testigo fiel y verdadero? Muy buena pregunta y una pregunta interesante y acertada. Dios, que es todopoderoso, también nos dejó la respuesta a esta pregunta. Y está registrada en Lucas capítulo 1 y voy a dar lectura del versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, Lucas interrogó a los verdaderos testigos. Entre esos testigos está Juan, Jacobo, hermano de Juan, y el mismo Pedro. Y la registró por orden para nosotros, para conocer la verdad de las cosas. Es que Dios, con su Espíritu Santo, movió a Lucas para hacer este arduo e importante trabajo, para que nosotros al día de hoy tengamos evidencia suficiente para conocer que el apóstol Pedro es un testigo fiel y verdadero, que no es un falso maestro, que no se ha infiltrado a la iglesia, que no se disfraza como ángel de luz, que Pedro no corre ni habla falsamente en el nombre de Jehová como Satanás y sus ministros, que no viene a robar ni a matar ni a destruir como el ladrón, sino que Dios realmente le ha hablado, que le ha oído y que le ha visto como un testigo fiel, válido y verdadero, para que identifiquemos nosotros al día de hoy y conozcamos a su Hijo amado en quien tiene complacencias, que es el lucero de la mañana. Pero esto lo veremos en el próximo video y lo analizaremos. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Y cómo reconoceremos al lucero de la mañana? Así que ya sabemos que este testigo, Pedro, es fiel y verdadero. Mis queridos hermanos, terminemos en oración. Te damos gracias, Padre, por estas hermosas palabras que tú nos has hablado por medio de tu Escritura. Gracias, Señor, porque las podemos meditar, buscar y analizar por medio de tu misma palabra, Señor, porque tú nos hablas directamente por medio de ella, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por haber permitido que tu Santo Espíritu nos la dejara inspirar a estos escritores para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Abre el entendimiento, salva, Señor. A los que no tienen vida espiritual, dales vida. A los que han apagado el espíritu, que se reconcilien contigo, Señor.
Y gracias porque tú siempre estás reinando en gloria. A tu nombre gloria, Cristo Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.